Bienvenidos amigos, bienvenidos a este programa de Curiositats TV, de buscadores de lo inaludible y también del grupo Criptos. Un programa de misterio para todos vosotros hecho desde dentro del alma y de la experiencia que tenemos cada uno. Hoy hablaremos de la mente, de esa mente que a veces nos trastorna y nos hace a veces ir al hipnólogo, al psicólogo, al parapsicólogo y que muchas veces desconocemos. Bienvenidos Juan Carlos, bienvenido Frank, bienvenido Gusta. ¿Quién quiere empezar a hablar del tema este? Pues ya de ellos dos que arranquen y aprender de ellos. Gran maestro, te toca. Que empiece Juan Carlos. No, Gran maestro. No, a ver. Del problema, vamos a hablar del problema de todas estas características, como dices, de las visitas, ¿no? De nuestra mente. Bueno, a ver, dependiendo del tipo de fenomenología que suframos, por ejemplo, pues eso, a ver, es muy sencillo que, por ejemplo, puedas tener, pues lo más normal primero es una visita a un especialista. Esos son los que primero te eliminarán el problema. Dirán, pues mira, tienes malas, pues tienes un poco de esquizofrenia, o sea, hay un número X de anomalías, por ejemplo, físicas o mentales que se pueden curar si no son hereditarias, porque también hay que contar que ciertas enfermedades mentales van heredadas, ¿no? Pero claro, el médico en ciertos aspectos tiene un límite. Ahí es donde vamos. O sea, por ejemplo, si son, por ejemplo, el tipo de visiones que son diarias, o sea, cuando pues, estamos conscientes, pues pueden ser de fenomenología médica, un psiquiatra, un psicólogo, por ejemplo, te puede tratar, pero en ciertos aspectos, hay ciertos momentos en los que no se adapta a lo que sería la fenomenología o el historial que puede tener de tratamientos un psiquiatra o un psicólogo. Pero tendríamos que ver, por ejemplo, qué tipo de anomalía es. Por ejemplo, porque, a ver, una cosa, por ejemplo, es perder la noción, tener visiones, estar en el callo, por ejemplo, estar en cualquier sitio y tener esas visiones. Ese tipo de fenomenología, pues, ya digo, lo primero es tratamiento médico o hacer, por lo menos, que haya un historial médico, que se haga un estudio profundo. En todo caso, por ejemplo, ya más adelante, sobre todo los psicólogos, los psiquiatras son más contrarios. En psiquiatría lo arreglan rápido con pastillitas y demás. O sea, los tratamientos psiquiátricos son mucho más agresivos para mí. El psicólogo, por ejemplo, pues sí que va a tener un tratamiento mucho más de seguimiento, puede incluso hacer servir lo que son tipos de hipnología, o sea, hipnosis, por ejemplo, para incluso regresiva, como hay algunos tratamientos para tratar los temas, por sí puede ser una fenomenología que sea antigua. Y precisamente un psicólogo, posiblemente, terminado el proceso y no encontrado alguna solución clara, pues sí que puede, no tanto en este país, pero en otros países sí que está más normalizado que se trate a lo que sería un parapsicólogo, que sería el parapsicólogo en tal, que diría, oye, pues mira, no se adapta a ciertos rigores que son de tratamiento psicológico, por ejemplo. Y entonces ya entraríamos en ese tipo de tratamiento. Por lo demás, ya digo, es seguir buenas tardes. Es hacer un seguimiento primero, hacer todo lo que es un estudio y ver las posibilidades hacia dónde deberemos ir. Eso es lo que por ahí voy yo en relación a esos temas. Bienvenida, Carol. Una semana más. Muchas gracias. Estamos esperando. Estamos hablando de lo que es la psicología, lo que es la parapsicología en el tema de la mente, lo que son los hipnólogos, lo que son los psicólogos también la parapsicología y los psiquiatras, ¿no? Lo que es el tipo psiquiatra. Hablaremos también de viajes con la mente, ¿no? Cuando, por ejemplo, ese enfermo lo están operando y a través de la anestesia dice que ha visitado a otros familiares ya desaparecidos, ha visitado sitios
o ha visto desde arriba del techo la operación, ¿no? O ha entrado en este túnel. De esto hemos hablado con Frank en el programa de la radio, muchos aspectos de estos, ¿no? La telepatía también entra dentro de estos síntomas, pero cuando uno, por ejemplo, cree, ¿no? Hago la pregunta a vosotros cuatro, cuando uno ve que los sueños son repetitivos o premeditorios y siempre soñamos con lo mismo, en un mismo lugar, en unas ciertas personas que desconocemos, ¿cuál sería la herramienta para entrar dentro de esa fase REM y poder saber lo que nos está ocurriendo en la mente, ¿no? Porque recordemos que lo que es la hipnología se traslada a una base por debajo o en la línea de la REM para desbloquear ciertos cajones, como decía Freud, de tu mente, ¿no? No sé si alguno de vosotros quiere contestar a esto. Bueno, es que sobre la mente es un gran abanico de fenomenología, ¿no? A ver, yo en mi campo he tratado muy poco lo que es la mente en general, ¿no? Se lo he dejado a otros expertos mejor que yo. Yo en la mente he trabajado muy poquito, ¿no? Pero bueno, empezando con la mente. A ver, a mí alguna vez me había venido alguna persona a consultarme que tenía, por ejemplo, los sueños repetitivos, ¿no? Claro, yo lo único que le decía que, porque algunos tenían un sueño, pero al día siguiente no se acordaban. Habían otros que sí que se acordaban del sueño y habían otros que se acordaban a media, ¿no? Yo siempre decía, porque me lo habían dicho mis profesores, que tuvieras una libreta y un lápiz al lado de la mesita, y si tuvieras la oportunidad de despertarte, pues entre el sueño, anotar el sueño que tenías, ¿no? Porque así, si al día siguiente volvías a repetir el sueño, ya habría que, al cabo de 2 o 3 veces, porque 2 veces es muy poco, a la tercera, cuarta vez el mismo sueño en concreto, pues ir a un profesional y explicarlo, ¿no? Porque claro, los médicos ahí, si se lo explicas, lo primero que te van a dar son pastillas y ahí se acabó la historia. En Y si psiquiatría sí. ¿Perdona? En psiquiatría sí, eso es rápido. Sí. Bueno, pero Juan Carlos, tú sabes que los que nos enseñaron a nosotros en ILSA o en otros centros eran psiquiatras, ¿eh? Sí, Claro, sí, más que psicólogo era psiquiatra, claro, ¿verdad? tenemos a Fassman, tenemos a Robati, teníamos a muchos profesores que nos enseñaban y eran psiquiatras, claro, pero bueno, hay entre el psicólogo y entre el psiquiatra, el psicólogo pues te escuchaba y si veía que necesitabas medicación te mandaba al psiquiatra, y el psiquiatra pues según el caso, habían veces que el psiquiatra te trataba como psiquiatra, pero habían otras veces que te trataba como parapsicólogo, ¿no? Porque siempre, en mi caso, yo he oído muchas veces que decían, es que yo aparte de psiquiatra soy parapsicólogo, he estudiado en otro sitio, pues, y estudiaban los dos casos, parte parapsicología y parte psiquiatría. Psiquiatría. Y aquí sí. Y buscaban una solución a ese sueño, o según también lo que soñabas, lo que soñabas. Había gente que estaba angustiosa por lo que soñaba, porque ya entraba el sueño, entraba en pesadilla, ¿no? Y si se repetía esa pesadilla, pues decían que podría a la larga podría suceder, ¿no? Pero bueno, yo alguna vez me habían explicado algunos sueños, algunas pesadillas, pero claro, yo ya le decía, señora o señor, por lo que me ha explicado, eso nunca pasará.
No, no, claro, para que pase tiene que estar en el sitio donde, por ejemplo, se ha suicidado. Claro, si no va usted a ir a un acantilado, pues no se va a caer del acantilado. A ver, lo mucho que se puede caer de la cama, ¿no? Pero bueno, ahí entraba ya el DS, ¿no? Yo ya os puedo decir que yo muy poco he tratado la mente, ¿no? Bueno, En sí, los sueños son remotos, como ya hemos dicho antes. Son sueños en los cuales una persona durante el día puede estar pensando en, bueno, pues me gustaría conducir, o me gustaría leer, o me gustaría hacer. Entonces, cuando entramos en ese estado de REM, como hemos dicho antes en la radio, pues es aquello que cierra los ojos y los párpados todavía siguen moviéndose. No en el primer sueño, sino sí en el segundo, cuando te levantas, por ejemplo, vas al servicio o vas a beber agua. O sea, cuando vuelves otra vez a volver a retornar ese sueño, cuando la mente, cuando tienes esos ojos cerrados y en sueño, la mente lo que busca es una realidad que no existe, puesto que los ojos los tenemos cerrados. Entonces cuando entra el subconsciente, que entonces lo que hace el consciente es intentar pues que esa realidad que tú estás teniendo, que ya es un sueño, que es inológico, lo que nos hace hacer la mente es un sueño que para ti es real, pero sin embargo no lo es, ¿no? Te estás viendo conducir o te estás viendo, por ejemplo, cualquier cosa que hayas pensado durante esos días o ese tiempo, ¿no? También a nivel de esos sueños remotos pueden ser producidos a través de música o de ruidos en el sentido de emitting, ¿no? Que significa que a través de unos cascos, diferentes frecuencias de onda en los oídos, en diferentes, pues lo que te hace es también inducir a ese sueño. Es lo mismo para mí que los viajes astrales, es exactamente igual. Lo que te hace es inducir, como si estuvieras haciendo desdoblamiento, sin embargo, es producto de esa hipnosis, ¿no? que produce, y lo que realmente sucede es eso, ¿no? A través de quizás los sueños producidos o no, son remotos, que para ti son reales, pero sin embargo no dejan de ser ensoñaciones, ¿no? Como le llaman por ahí en el extranjero. Como muy bien ha dicho, por ejemplo, hemos entrado con Juan Carlos, cuando estamos entrando en una especie de que si vemos fenómenos paranormales y sin embargo lo que podemos estar es en una, digamos, en una esquizofrenia paranoide, por ejemplo, todo esto es cuestión de irlo estudiando científicamente si realmente esa persona es así, ¿no? Cuando esa persona posiblemente está viendo esa fenomenología, que realmente posiblemente no lo sea, que sea a causa de la mente, cuando se llama de esos fenómenos que son positivos a través de esa esquizofrenia paranoide, quiere decir que, pues, que tiene alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales, o que se cree que realmente le está persiguiendo algo, o tiene digamos, una misión que, por ejemplo, alguien se la ha dado y simplemente eso no es cierto, ¿no? También están los que son negativos, ya lo que te viene, que es lo que es ya te lo lleva la misma enfermedad, ya la lleva, ¿no? Como es, por ejemplo, falta de movimiento motrices, en fin, son ya quizás la enfermedad que la tienes tú dentro, ¿no? Pero cuando son positivos, que van generando cada vez más, la enfermedad te va entrando en diferentes aspectos, ¿no? Hay otra enfermedad que también puede producir y que puede pensar de que puede ser producido que puede estar, pues, por ejemplo, en posesión, ¿vale? Estamos hablando de la epilepsia, ¿no? Cuando estás entrando en epilepsia, cuando vuelves en sí no recuerdas ni siquiera ni lo que te ha sucedido. Hay mucha gente que cree que está poseída. Sin embargo, lo que necesita siempre es un tratamiento médico, ¿no? Así que, bueno, pues estoy un poquito así, más o menos, en explicación por lo que muy bien ha dicho el Juan Carlos y por lo que ha comentado un poquito eh, Gustavo. Yo, Carlos. si me permitís, a ver,
Realmente muy poco se sabe en realidad todavía sobre los sueños. Yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra y lo que sé del cerebro es por la parte de neurobiología en la que, bueno, pues me formé. Pero sí que es cierto que es, por lo que parece ser, es una función básica y absolutamente esencial, porque si no soñamos, morimos. Y esto no solamente nos pasa a mí, sueñan otros animales también, o se sabe que hay otros animales que sueñan. Por ahora hay las teorías más o que intentan explicar el proceso del sueño, pues hablan sobre una manera en la cual el cerebro está de alguna manera organizando la información que recibimos sobre el día y que pues utiliza todas esas cajitas en las que va metiendo la información que aprendemos, los estímulos que recibimos, lo que queremos memorizar y la manera de organizar esta información o el momento en el cual va a organizar toda esta información para dejarlo bien estratificado, organizado, memorizado, pues es durante estas etapas mientras dormimos. Y como digo, es una función absolutamente esencial y necesaria, porque si no se duerme, se fallece, pero si no soñamos también es necesario. En cuanto a qué significan los sueños, pues cada uno un poco también le da su diferente aproximación. Yo tengo una amiga que está muy centrada en todo lo que es la psicología según Jung y sobre los sueños y las sincronicidades y todo lo que se aplica o nos da de información los sueños según Jung. Bueno, yo hay cosas en las que me parece interesante, otras en las que cuando me las explica digo, bueno, pues igual no me aplica tanto o no. Quizás si Jung estuviese ahora vivo, las teorías las abriría de otra manera o las haría más amplias. Que la aproximación de Jung es muy interesante. Y en cuanto a cuando los sueños a veces nos dan información que luego ocurre, que a mí me ha pasado, pues bueno, aquí seguramente tendríamos que entrar en intentar hablar de procesos que tampoco no podemos demostrar actualmente. Se puede evidenciar que ocurre, que hay gente que sueña cosas y que luego se verifica que ocurren. Incluso no solamente como casos aislados, case report, sino cuando haces un análisis ya más de suma de casos, tipo estudio, pues sí que parece que parece haber esta evidencia de que hay gente que tiene más capacidad de poder tener estos sueños premonitorios o que es capaz de ver cosas que van a ocurrir por encima de lo que sería el azar. Ahora, explicar eso por qué ocurre, pues actualmente no se puede explicar. No podemos establecer una causa-efecto con ninguna teoría porque actualmente todas las teorías estarían fuera de la ciencia que podemos aplicar actualmente. Pero es un tema súper interesante porque en cualquier caso parece que cuando todo el ruido, todo ese bullicio del neocortes va desapareciendo y entramos en otras zonas del cerebro más profundas, pues parece que ahí sí que están habiendo ciertos mecanismos que actualmente pues, se pueden poner hipótesis sobre la mesa, pero que no están demostrados, pero que parece que en ese momento de ausencia o de hacer que desaparezcan estos sentidos sensoriales, ¿no? Los 5 sentidos, 6 sentidos, bueno, hay muchos más, pero bueno, los sentidos clásicos, cuando bajamos hacia abajo y vamos descendiendo, pues podemos obtener información de otras formas. Pero como digo, más allá de evidenciar que parece que ocurre por encima de lo que sería el azar, e incluso hay algunos científicos que ya están en el punto de poder proponer posiblemente en un futuro maneras de practicar cómo poner en marcha estos procesos de una manera seria y de una manera metodológicamente y científicamente validada, porque las metodologías también se tienen que validar, pero más allá de eso no podemos dar mucha más explicación. Es un tema muy interesante, los sueños lúcidos también, porque al final es como si estuvieses dentro de otro mundo, dentro de un sueño. Y a mí me pasó una vez en un sueño lúcido que lo que me dio el ataque de pánico es porque no sabía cómo salir de ese sueño en el que estaba encerrada. ¿Qué es eso? Pues no lo sé. Yo sí que llevo un diario de sueños, porque como me despierto mucho, pues recuerdo mucho mis sueños. Entonces me sirven para escribir capítulos de libros, me sirven para ser fuente de inspiración. Pero ahí sí que además he ido haciendo porque, claro, como el cerebro organiza la información que recibes del exterior a su manera, yo me he dado cuenta que en mis sueños Barcelona es de otra manera.
Y entonces yo estoy haciendo ya mi mapa de Barcelona en mi mundo onírico, que no es en nada, no se parece en nada absoluto a lo que es la realidad, pero nuestro mundo onírico es muy diferente, maravilloso y que, bueno, pues nos da posiblemente mucha información. Ahora, ¿cuál de esa información es cierta? No siempre se sabe. Es difícil despertarte una noche, tener un sueño terrible y decir, esto va a ocurrir. Es complicado. Lo que puedes hacer es decir, bueno, pues no sé si ocurrirá, pero tomo medidas para no estar en esa situación. Y si luego ocurre o no ocurre, pues ya lo verás en el futuro, ¿no? Pero es complicado. No sé si hay mucha gente que realmente cada vez que tiene un sueño sabe que eso es un sueño premonitorio. Yo lo veo complejo, tener ese punto, que quizá lo hay, ¿eh? No digo que no, pero lo veo complejo. Ahí, claro, has tocado un tema muy interesante, que son los sueños premonitorios. También esa libreta de sueños es importante. Yo siempre digo que tienes que apuntar todo lo que te acuerdas, porque el 90% de los sueños no nos acordamos. Pero ¿qué hay de aquellos sueños, por ejemplo, entre hermanos gemelos, entre gente que han estado en la misma bolsa y después han soñado la muerte del otro o han visto el accidente o han visto todo eso? ¿Cómo se podría explicar científicamente eso? Porque es una cosa casi imposible de prever. Sabemos que el cerebro es el órgano menos estudiado que hay o el que menos se entiende, pero realmente hay esos pequeños cajoncillos que decía Freud que incluso se cierran con llave involuntariamente, no que lo cierres tú, cuando, por ejemplo, tienes una muerte trágica con algún familiar, cuando has conocido, por ejemplo, bullying en la escuela o en el trabajo, cuando ha habido un acoso sexual, cuando ha habido violencia de género en un ámbito o en el otro, y esos cajones se cierran para siempre y la inmunología muchas veces es la única herramienta para poder abrirlos y cambiarte la vida, ¿no? No sé qué pensáis vosotros de estos sueños, ¿no? Entre hermanos, entre primos, entre familiares. Yo antes te he contado un caso familiar, Fran, por ejemplo, lo voy a contar, el día que murió mi abuelo, yo estaba en casa y por la noche oí una voz que me decía, David, adiós, la voz de mi abuelo. Al día siguiente me llamaron por teléfono, lo primero que cogí el teléfono digo, ¿en qué hospital está? Y sin saber qué había pasado. Y estaba muerto, había muerto. O sea, imagínate, ¿no? Son cosas que no conocemos de nuestro cerebro, que la biología, la medicina y toda esta gente que estudia nuestro cerebro, incluso cortando las láminas muy finas, les es imposible saber las conexiones eléctricas que tiene el mismo cerebro y lo que nos puede llevar. Mira, últimamente han hecho un experimento, no sé si tú lo has visto, Carol, o alguno de vosotros, de un sexto dedo. No sé si pusieron un sexto dedo de una persona mecánico que iba impulsado con los dedos del pie. Entonces servía para coger cosas y todo, ¿no? Las personas que han usado este sexto dedo, cuando se lo han quitado, el cerebro había disminuido un montón la capacidad y se veían inútiles con su mano. En cambio, la capacidad intelectual de ese dedo había subido, no sé si era un 3 o un 4% a nivel cognitivo. Es muy interesante, ¿eh? Estamos hablando de una cosa que el cerebro es un gran desconocido. No sé qué pensáis vosotros. A ver, yo simplemente por introducir un par de temas y luego dejo que mis compañeros hablen. El cerebro, es verdad, es un gran desconocido, se ha estudiado muchísimo, pero es que actualmente, a través de la biología molecular o de la química y la física clásica, ni siquiera se puede explicar la eficiencia del cerebro. No se puede. No se puede, y mucho menos que es la consciencia. Entonces, esto ya es algo que por ahora, bueno, extravasa la metodología y la ciencia que conocemos para poder explicar el funcionamiento del cerebro. Por eso, lo de introducir la biología cuántica, que sí que se está viendo que hay procesos cuánticos a nivel biológico, pero cuesta muchísimo trasladar, primero analizar los procesos cuánticos en seres vivos, eso es tremendamente difícil, tremendamente. Por eso es una ciencia por ahora, es la última frontera de la ciencia, pero la más limitada actualmente por la dificultad. Y de ahí, pues claro, se van extrapolando diferentes teorías para poder explicar fenómenos, como por ejemplo la consciencia por su extraordinaria eficiencia. Pero sí que es cierto que hay cosas básicas del cerebro. Cuanto más uno se mueve, mejor funciona el cerebro. Por eso dicen, los niños tienen que gatear, porque el movimiento es básico para que la cognición mejore. Y la gente cuando se hace mayor que dicen, bueno, está mala a nivel cognitivo, no, porque se mueva. O sea, el cerebro es movimiento y cuanto más nos movemos, mejor está el cerebro y mejor aumenta la sustancia gris y es así. Si nos quedamos detenidos, si nos detenemos, el cerebro
baja muchísimo lo que es la capacidad y las conexiones entre las diferentes neuronas. Interconexiones, sí. Sí, las interconexiones bajan muchísimo. ¿Por qué? Porque el cerebro ha evolucionado en un escenario de movimiento, por lo tanto es lo primero que te dicen. Muévete y deja que los niños gatean y no los fuerces a levantarse, que gateen todo lo que quieran. Y la otra pregunta que habías hecho es lo de también lo de si era posible lo de los gemelos. Yo por ejemplo, mi suegro tiene un hermano gemelo, univitelino, los dos, y siempre cuentan historias, incluso una muy típica que han contado siempre, de que cómo supo una vez que a su hermano, que estaba lejos de donde estaba él, bueno, estaba como a, no sé si a lo mejor 1 kilómetro de donde estaba él supo que a su hermano le estaban pegando y salió corriendo para ir a encontrar a su hermano. Y él no puede explicar porque lo sabía, simplemente en ese momento dijo, están pegando a mi hermano, y salió corriendo además hacia donde él sabía que estaba. Claro, pues para explicar estos fenómenos también nos tenemos que meter en una física que todavía no está desarrollada en la biología, porque tendríamos que empezar a pensar cómo posiblemente haya información que se comparte más allá de lo que es la pura biología molecular, y tendríamos que ir a sustratos muchos más sutiles, a los iones, a los electrones que forman los átomos, en cómo seguramente pueden compartir información, cómo seguro están en entrelazamiento cuántico, y cómo podría ahí, a través de qubits, fluir la información, pero todo eso actualmente es indemostrable. Entonces, más allá de poner las hipótesis y de asegurar que eso ocurre, porque es que ocurre, por lo tanto no se puede decir que no ocurra, pero que ahí todavía yo creo que nos quedan muchas décadas por delante para poder dar una explicación a estos fenómenos, pero décadas. Décadas, sí. Bueno, yo Habla. os puedo explicar un caso de unos amigos que tuve, que ahora los dos están en paz descanse, están en el otro plano, a ver si nos ven y se acuerdan de mí. Uno de ellos, que era Carlos, soñó que su hermano se iba a morir, ¿no? Y llegó, pero no se atrevía a decírselo, no se atrevía a comentárselo, ¿no? Y en una reunión de amigos, pues lo soltó, dijo, mira, Carlos, el otro se llamaba Francisco, mira, Francisco, he soñado que vas a tener un accidente. Bueno, su hermano se lo tomó medio en coña, le explicó el sueño que tuvo, dice, yo he soñado que morirá de tal forma, ¿no? Bueno, Francisco se lo tomó en coña, nosotros, bueno, en esa reunión pues no, bueno, dijimos, bueno, sí, puede pasar, no puede pasar, ¿no? Y al cabo de un tiempo, quien se murió fue el hermano que había soñado el sueño, no de las mismas características, pero se murió el hermano que había tenido el sueño, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ahí no se acaba la historia. Carlos falleció, y cuando estaban en el tanatorio de aquí de Barcelona, cuando su hermano salía del tanatorio, le atropelló el coche que había soñado su hermano Carlos, y fallecieron los dos. Y eso salió publicado el caso, porque fue una... Y creo que Iker lo explicó, me parece que lo explicó en Cuarto Milenio o algo así, lo explicó cuando tenía el programa de radio, lo explicó, ¿no? Un caso que, bueno, pero claro, solución, no hay solución, no, lo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho Juan, no estaba tan avanzado el ser humano para comprender eso. Sí, sabemos que la electricidad nos corre por la cabeza, las neuronas para aquí, para allá, pero realmente no sabemos de dónde vienen estas cosas, ¿no? Sabemos que ocurren, pero... Sí, sabemos que ocurren, sí, claro. Pero... Hace poco unos científicos dijeron que después de muertos el cerebro sigue funcionando, son 30 o 40 segundos, o un minuto, no me acuerdo exactamente el tiempo. 3 minutos, 4. Y realmente se podría analizar ese cerebro, porque hace poco también, hace un par de años, inventaron una máquina que se podían captar los sueños en forma de imágenes, ¿no? No eran muy nítidas, pero se podían captar. ¿Veremos alguna vez esa posibilidad de ver los sueños como
como si viéramos una película, como si viéramos un documental y poder adaptar esos sueños, porque la mente, como he dicho, es muy compleja, pero se han descubierto grandes cosas. Se ha descubierto que también por el movimiento de los músculos se puede saber también el pensamiento de lo que está pensando la persona, no lo que está hablando. Entonces, todo eso viene dominado por el cerebro. O sea, son grandes avances, pero que son tan diminutos que es como si tiráramos un grano de arena en una playa, ¿no? Entonces, realmente, la humanidad, antes de extinguirse, porque es al paso que vamos, logrará saber lo que hay dentro del cerebro, porque en los animales pasa lo mismo, los animales sueñan. Yo a veces, por ejemplo, mis gatos, mis perros, los ves que están corriendo cuando están durmiendo. Y una pregunta que me hago yo, como bióloga, Carol, te la hago a ti, ¿los vegetales también es posible que sueñen? Uf. No lo sabemos. Sabemos que se comunican y se comunican de una manera muy amplia. Sabemos que tienen muchos sentidos, que se envían información entre una planta y la otra, que reconocen cuando están expuestos a un factor agresivo y que mandan esa información a... Pasa que la comunicación es diferente. Para nosotros la comunicación es hablar, para ellas, por ejemplo, pues es liberar etileno, por ejemplo, a la atmósfera, ¿no? Y que esa hormona vaya a otra planta. Por cierto, luego estas sustancias que emiten son cuando las respiramos las que nos hacen mejorar el sistema inmunitario. Pero yo no me podría atrever en absoluto. Bastante ahora se está entrando en el debate de si las plantas sufren o no, cuando el dolor es algo que está muy ligado al sistema nervioso y a complementos ligados a animales complejos o no. Bueno, hay algunos menos complejos que tienen un sistema nervioso, como las planarias también, pero no los unicelulares. Pero en las plantas, pues, claro, es que si no... Es un tema muy complejo porque ya no nos podríamos comer ni un tomate. Entonces, cuando se hacen estos estudios, que los hay, claro, sí que se centra mucho en que realmente tienen muchos sentidos, que se comunican entre ellas y se comunican muchísimo, pero no como lo comprendemos o lo entendemos los humanos. Y más allá de esto, pues más allá hay dragones, que no lo sabemos. También porque intentamos siempre analizar todo desde la perspectiva humana. Y quizá, pues, obviamente la vida tiene muchas dimensiones y no toda va a ser desde la visión antropocéntrica. Pensamos, nosotros soñamos, nosotros hablamos, nosotros. Bueno, las plantas hacen otras cosas y seguramente eso también es complejísimo y extraordinario, pero no desde el mismo punto de vista que los humanos. La pregunta te la hacía porque se han hecho análisis con música, con gritos, se ha hecho con voz cálida, con voz fuerte, y ha habido un resultado diferente en la misma planta, en el mismo sitio, con la diferente voz, la diferente música. Si le ponían, por ejemplo, heavy, salían más fuertes. Si le ponían rock and roll, por ejemplo, o le ponían música clásica, salían más débiles. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No lo sé, pero eso lo he preguntado. Pero le he preguntado lo de los sueños, porque claro, es curioso. Las plantas son también muy sensibles a las frecuencias, a las diferentes frecuencias de sonido, como nosotros, ¿eh? Como nosotros. Por ejemplo, la gente que vivía al lado de los radares, hay gente que es capaz de oír auditivamente el infrasonido del radar. Entonces, nosotros somos muy sensibles también, un tanto por ciento de la población es muy sensible a sonidos de baja frecuencia y de ahí el ham, y podríamos hablar muchísimo, eso daría para un gran debate, pero las plantas también, y esas frecuencias bajas pueden cambiar la conformación de receptores en la membrana de las células. ¿Que eso qué hace? Pues si tú abres de repente un receptor, puede entrar más sustancias desde la zona extracitosólica al interior de la célula. Y eso puede hacer que pues, reciba más alimento o que, claro, entonces tiene que ver mucho también con la frecuencia que recibe la planta. Y ahí podríamos hablar de esos armónicos. Bueno, pues quizás sí que hay armónicos que resuenan de una manera mejor con la vida y otros que resuenan peor. Pero eso ya sería ver cómo las diferentes frecuencias y los diferentes armónicos se relacionan con las estructuras moleculares. Y ahí es verdad que es súper chulo y muy interesante. Juan Carlos, tú mismo. De lo mismo. Bueno, a ver, sobre las plantas, claramente, o sea, yo soy un amante de lo que es el cultivo privado, o sea, el jardín y toda la historia.
Sí que es verdad que sí que he observado desde siempre que en relación a desde que plantas una semilla. O sea, plantas unas semillas y lo tengo clarísimo. O sea, primeramente la zona. Si hay más vibración, si está más cerca, lo tengo clarísimo en mi terreno. Si está más cerca de la carretera, hay peor crecimiento. Si está, por ejemplo, en la parte interior, donde se oyen más los pájaros, hay una tranquilidad, digamos, armónica superior, o sea, es más tranquilo todo, me crecen, pero las plantas, pero rapidísimo. Entonces, yo habitualmente pues busco la manera de plantar y eso, y entonces pues les hablo, yo, o sea, yo hablo a las plantas y les digo, venga, a ver, ¿qué pasa contigo? Venga, no sé cuánto, a ver si salimos, a ver si salimos. Y a ver, el resultado suele ser bueno, pero es verdad que tú, por ejemplo, pues vas a cualquier sitio, si pones aquí una cámara y tienes, por ejemplo, un rosal, por poner un ejemplo, yo tengo rosales y pones un rosal. Está clarísimo que si yo digo este rosal, o sea, y empiezo a decirle, y no es el tono, porque puedo decirle, le puedo decir, insultar incluso y decir, eres un asco de planta, no sé qué, no sé cuánto. Pero el tono teóricamente es positivo, o sea, como si fuera y tal. Pero aún así se ven afectadas. Y aún así le afecta, o sea, va más allá de lo que es la frecuencia armónica, digamos, de la voz humana, digamos. Hay un algo más que ellos entienden perfectamente, de decir, sí, tú me estás diciendo esto con el tono, pero con la mente, o sea, con la mente o con lo que sea, o con el sentido, con todo lo demás, me estás diciendo, me estás insultando. Y el resultado, o sea, ese rosal, por ejemplo, deja de dar las flores, o sea, deja de brotar, y ya puedes mirar y decir, mira, a ver si tiene hormigas, a ver si tiene pulgones, a ver si. No, simplemente se siente insultado, digamos, o afectado de forma personal. En los animales es un tanto de lo mismo. Los animales, por ejemplo, es lo que comentabas, lo de los sueños oníricos y tal, pues, y las emociones. O sea, tú le tratas a un animal y le dices aquello de hola, pringado de mierda, o sea, perdón por la palabra, pero lo dices con este tono, pero él se siente, de un principio a lo mejor dirá, se acerca, y luego dirá como diciendo, no lo veo claro, ¿eh? No veo claro a mí que esta emoción sea lo que estás realmente diciendo. O sea, que sí que hay un algo que afecta. Me estaba acordando, por ejemplo, también de lo de los gemelos, con un trabajo que hizo en su época, antes de desaparecer, Jacobo Greenberg, en relación precisamente a la interconexión con los gemelos y no gemelos, o sea, la capacidad de poder conectar. Él consideraba que había como una especie de conexión como si fuéramos un teléfono móvil o como si fuéramos un sistema inalámbrico en el cual tenemos una frecuencia y esa frecuencia viene a ser la misma frecuencia entre gemelos idénticos, da igual la distancia. Da igual la distancia, pero hay como una especie de conexión. Él decía que la distancia en el universo no contaba porque él contaba con que el universo estaba introducido, digamos, en una especie él denominaba la latiz, ¿no? Que consideraba que todo el universo en realidad era instantáneo en el sentido. Pero él consideraba que precisamente los que más conectados estaban eran los gemelos a distintas distancias, los gemelos idénticos. Con lo cual, él había hecho, bueno, él estaba cuando justo estaba desapareció, estaba haciendo trabajos sobre telepatía a distancia y precisamente también trabajos en el departamento sobre lo que era también la conexión de gemelos idénticos a distintas distancias. Lo que pasa que es un trabajo inconcluso, o sea, desapareció y ya está. Pero parece ser que él iba hacia que no tanto la mente etérea, sino ya, digamos, el sistema, o sea, nuestro sistema neuronal, nuestro sistema cerebral, que funcionaría, pues, cada uno como si tuviéramos, al igual que tenemos un DNI, que nos asocia para toda la vida, como si pues, tuviéramos un código, una frecuencia en concreto cada uno de nosotros en relación a todos los demás. O sea, tú tendrías un código
a lo mejor yo sería el 000, tú serías el 001, pero eso hace que seamos ya diferentes. 00 y 01 ya ya tenemos esa independencia. Y eso es más o menos lo que trabajaba, por ejemplo, Jacobo Greenberg, en relación al sistema cerebral, o sea, al neuronal. Me estoy acordando precisamente, creo recordar, tendría que mirarlo, porque estoy trabajando últimamente, leyendo los trabajos, creo que es la Sorbona de París, precisamente tiene dos departamentos que están trabajando. Uno está trabajando la micropsicoquinesis, coño, y otro está trabajando sobre la posibilidad de detectar distintos comportamientos paranormales, se podría decir, o parapsicológicos, o sea, dentro de los fenómenos psi-gamma. Ellos están centrados en eso, pero a nivel cerebral, o sea, a nivel de funcionamiento y afectación a nivel cerebral. Ellos como que tienen una hipótesis en relación a que el cerebro en realidad sería un poco el emisor, o el que habría zonas del cerebro que se encargarían como si fuera un sentido más. O sea, nosotros tenemos 5 sentidos. Sabemos, por ejemplo, que el tacto pues funciona en relación al cerebro en distintos puntos. O sea, el tacto, el dolor. Luego tenemos, por ejemplo, la motricidad, luego tenemos la visión, el oído. O sea, cada uno tiene un departamento, ¿no? Es como decir que tenemos un departamento. Este departamento francés en cuestión, se ve que ellos van a que estos sentidos vendrían también a tener, según, o sea, eso está todavía en pañales, pero su hipótesis es de que a partir de estos sentidos, tendrían también una explicación en el futuro en relación al cerebro, o sea, a que unas zonas del cerebro se dedicarían a una función u otra función. Ya está. Creo que más o menos ya la he liado bastante. No, sí, está bien lo que dice, claro. En términos de parapsicología está en el psi-gamma, lo que es la telepatía. O sea, estamos hablando de que es la paraquinesis, ¿no? Entonces está todo relacionado ahí. Sí que es verdad que se estudia lo que es ese sexto sentido, esa percepción extrasensorial. O sea, es verdad que a nivel de aunque sean mellizos, gemelos, también tiene que haber, aparte, pues puede haber matrimonios, amigos en los cuales, como hubiera dicho Juan Carlos, tienen ese apego más fuerte, y aunque estén en otro punto del mundo, lo que le suceda a uno, el otro lo puede, digamos, que traducir por ejemplo, si ha habido un atropello y es el brazo lo que tiene roto, sentir que la otra persona siente el mal en ese brazo en cuestión, ¿no? Saber que algo le ha sucedido a otra persona. Lo que has comentado antes, David, sobre si la mente podía ser fotografiada, eso cuestionablemente puede ser difícil o complicado, no sé hasta qué punto, pero sí es verdad que, entre paréntesis, hay un estudio, al parecer, que está en los anales de los libros, pero ahí está, que ni siquiera se le han dado por hecho, o sea, porque sea verídico, pero sí que está, que es hizo Theo Seller, hizo un estudio en el cual él decía que en un estado alterado de conciencia, o sea, alcoholizado perdido, con una cámara de Polaroid a unos 10 centímetros de la frente, podía, a través de que él diera la señal, poder fotografiar lo que él estaba pensando. En ese caso, digamos, a ese ensayo, por decirlo de una manera, le llamaron pensiforma, ¿no? Eso está ahí, está escrito, ni siquiera, esto, supuestamente, creo que no ha llegado a ninguna parte, puesto que si eso fuera real, David, estaríamos haciendo o estarían intentando haciendo ese tipo de trabajo en otros laboratorios y dándolo por hecho. O sea, simplemente fue un escrito, fue algo que al igual él pensó que a nivel de ese aspecto podía suceder, y sin embargo, pues bueno, quedó ahí como un ensayo que creo que no llegó a ninguna parte, pues en un estado alterado de conciencia, o sea, estando esa persona borracha y haciendo esos ensayos, creo que no llegaríamos a ninguna parte. Pero bueno, es una anécdota, o sea, algo que está escrito, lo he puesto, pese a que como lo has sacado, pues
he tomado la decisión pues, de Sí, poderlo sí. contar, porque ha habido un ensayo en aquella época, ¿no? Bueno, también se experimentó hace tiempo atrás lo que se denominaba el casco de Dios. No sé si lo habéis oído. Ah, Sí. el famoso casco, sí. El casco famoso, ¿no? Y que otros investigadores, primeramente se quedó abandonado porque no tenía los resultados creados, pero otro grupo inglés, creo que fue inglés, hizo lo mismo que hacemos algunas veces con las psicoimágenes, realimentar el casco de Dios con una cámara para visualizar, para poder supuestamente visualizar nuestra mente, ¿no? O lo que pusiéramos ver desde el casco de Dios, ¿no? Pero bueno, eso yo he estudiado, he leído algunos artículos, pero tampoco le he dado mucha importancia a ese caso, ¿no? Una cosa que sí que podría decir, pero no sé si está relacionado con la mente, pero bueno, yo tengo un amigo que es periodista, trabaja en La Vanguardia, y ¿os habéis fijado últimamente que hay un anuncio de unos kiwis que hablan? Sí, Un anuncio de unos kiwis Sí, que van... sí, sí, no vamos sí. a decir la marca, sí. Sí, que ahora últimamente se ven que están dentro de una nevera. Pues mi amigo me dijo que a él le hicieron, le encargaron un reportaje, porque hay escuelas que los críos no comen kiwis a partir de ese anuncio. Canibalismo. Como ven que los kiwis hablan entre ellos, claro, y salen corriendo, ¿no? O como este último anuncio que hace poco que se ven que están dentro de una nevera, pues hay críos que ya no comen a partir de ese momento kiwis. Eso yo creo que también podría entrar en la mente. Sí, no, Claro, no sé qué. Eso es alteración, claro. Habría que ver qué creen los críos. ¿Somos caníbales? Claro, porque si, claro, es lo que ha dicho Carlos, el tomate, claro, si ahora viéramos también un anuncio con tomates, que hablasen tomates, a lo mejor dejarían los críos o los adultos de comer tomates, claro. Sí, sí, por eso, ¿verdad? Claro, eso me lo explicó y me hizo gracia, ¿no? Eso, bueno, pero hay muchos anuncios que hay comestibles y cosas que salen, que hablan, que interactúan, ¿no? Bueno, Pero es que, Una, perdona, Gustavo, hay una cosa que es muy interesante, porque resulta que en relación precisamente a lo de los anuncios, me estaba acordando de anuncios y películas, desde los principios de los 80, creo que es el primer acuerdo, o los primeros acuerdos que se llegaron, las imágenes subliminales, por ejemplo, están prohibidas. Están prohibidas. Pero, claro, ellos sacan este tipo de imágenes y dicen, no son subliminales, por tanto, que duran más de una centésima de segundo. O sea, yo estoy presentando una imagen. Pero están haciendo, por ejemplo, un tipo de producción que está generando, pues lo que tú dices, una psicosis colectiva. O sea, tú ves, claro, los niños, es que es muy complicado, pero los niños, por ejemplo, ven a eso, un tomate, un kiwi, o lo que sea, un platanito, y si tú quieres derribar o reventar un mercado, saca a esos plátanos, a esas frutas hablando. Sobre todo que lo vean los niños. Porque generarás esas psicosis. Perdón, sí. no, iba a tocar ese tema de los anuncios subliminales que por ejemplo, hubo una famosa marca de hamburguesas que tenía científicos estudiando la mente humana, pero en vez para medicina, para publicidad. E introducía microanuncios que eran de décimas de segundo en películas, en anuncios, incluso en muchos sitios. Y la gente cuando veía esos anuncios, que no los veía físicamente, sino que la mente los captaba, le entraba ganas de ir a comer hamburguesas. Eso hay que tener mucho cuidado. A mí me asusta mucho que se use estudiar la mente para publicidad en vez de para otras cosas, ¿no? Pero también hay otras cosas que me pregunto, ¿no? Me pregunto, no se pregunta mucha gente. El tema de las regresiones de otras vidas, ¿vale? ¿Es un fallo cerebral?
Porque, por ejemplo, mira, un caso que yo hablo mucho, porque me encanta ese caso, el de Shanti Devi, no sé si todos lo conocéis, el de Shanti Devi, la niña india, de la niña india que decía que había muerto en Delhi cuando había dado a la luz a su tercer hijo. Lo repetía tanto que psicólogos le dijeron que estaba cuerda, que no tenía ningún problema mental. El padre decidió llamar al tío, que era el cuñado, perdón, de ella, vino a la casa, lo reconoció y dice, tú eres mi cuñado, sin saber ni quién era. La llevaron allí, reconoció calles, reconoció gente, reconoció la casa donde vivía. Incluso hubo un caso muy curioso que dice, a ti te conozco, a ti que son mis hijos, pero a ti te perdí en el parto, a su tercer hijo. Y luego el marido, incrédulo, le dijo, bueno, dice, si realmente eres mi exmujer que se murió en el parto, antes de morir, dime dónde enterraste los anillos. Y la cogió del brazo, la llevó al jardín, escarbó y sacó un pote con 2 anillos. Es un caso muy curioso. ¿Pero eso es un fallo de la mente? ¿O realmente existe la reencarnación y podemos encontrarla a través de la regresión hipnótica? Os hago esta pregunta. Uy. Claro, sí. Bueno, No se oye. ¿No te se oye, Carlos? ¿No? ¿Se me oye? No. ¿Se me oye ahora? Sí. Muy lejos. Muy lejos. ¿Ahora se me oye mejor? No. Qué raro. Tierra. Sí, sí. ¿Sí me oíais, no? ¿Ahora mejor? Sí, Un poquito. Mejor. En cuanto a lo que ha dicho Juan Carlos de la palabra, Pues no. No se oye. Jolín. a ver, un momento. Habla tú, Juan Carlos, mientras lo arregla ella. No, hombre, no. Es que, a ver, eso, por ejemplo, es un caso típico de investigación así a nivel. Es investigación paranormal. En parapsicología, por ejemplo, lo están estudiando, pero pues, sobre todo en psicología, los departamentos de psicología con especialización. Porque, claro, son fenómenos que se escapan, digamos, a la psicología convencional o al movimiento de la psique. Claro, son casos muy interesantes, pero son fenómenos que realmente se quedan ahí, son fenómenos que no podemos decir son verdaderos o son falsos. O sea, el hecho de, por ejemplo, parece ser que las pruebas dan lugar a pensar, pero una cosa es dar lugar a pensar y otra cosa es tener la certeza. ¿Vale? Porque hay muchos factores. Ese caso, por ejemplo, sí lo conocemos, creo que lo conocemos todos y se ha estudiado bastante en profundidad, pero hay muchas cosas que se pueden escapar de la fenomenología, que es, por ejemplo, que por H o por B, esa niña cuando era pequeña ha recibido una información derivada de terceros por parte de la familia en cuestión que perdió a su madre o a su mujer. Que no lo podemos saber porque es que, bueno, está también la teoría de los 7, o sea, de los 7 pasos, o sea, de que digamos que nosotros estaríamos interconectados con cualquier persona del planeta por medio de 7 personas o 7 pasos, ¿no? Entonces, que esta niña pudiera tener una interferencia de este tipo y la haya reabsorbido por la edad que tiene, o sea, es que hay muchas cosas que claro, no podemos decir, yo no voy a poner la mano en el fuego porque le tengo mucho cariño, no. Carol, a ver si se ha solucionado. No sé si ahora me oís. Sí, perfecto. Se ha cambiado el micrófono de línea. Bueno, primero quería comentar que lo que ha comentado Juan Carlos antes de la palabra, que me parece súper interesante, es verdad que los experimentos de Masaru Emoto, bueno, pues obviamente fueron un desastre y todo, pues se supo que realmente era simplemente una falta de, bueno, pues un sesgo de selección de las imágenes, pero se han seguido haciendo algunos experimentos más, tampoco con un diseño demasiado bueno, porque también tenía sus sesgos, pero sí que se están haciendo experimentos, por ejemplo, en poner palabras debajo de placas de Petri con bacterias en diferentes neveras, ¿no? Y el sesgo es que ponían en una nevera las negativas y en otras las positivas. Lo que pasa es que también habían placas control, es decir, que al final no sabías qué placa tenía la palabra positiva o era control o cuál era negativa o era control, pero bueno, que ya las separaban, ¿no?
Pero sí que parecía que cuando había una palabra positiva debajo de la placa de Petri, pues había mayor crecimiento, mayor tasa de crecimiento celular, mayor creación de energía a través de moléculas ATP, aumento de los antioxidantes, es decir, que ahí parecía, bueno, dentro de todos los sesgos que tiene el estudio, que se puede criticar mucho, pero que se siguen haciendo, y bueno, al final, pues lo que es la palabra, llevamos milenios, o se lleva milenios creyendo en que la palabra, ¿no?, tiene poder, y de ahí, pues las maldiciones, las tablillas de defección y todo lo que se podría hablar en muchos programas. Pero bueno, es un tema interesante que sigue ahí, a ver si la palabra en sí, como palabra, ¿no?, como el golem, puede dar la vida o quitarla, pues sería lo mismo. Y en cuanto a las regresiones, pues es un tema muy complicado, porque yo es cierto que hay algunos casos que me parecen espectaculares. Hay algunos casos espectaculares. No, yo digo... ¿Soy yo? ¿Ese ruido? Yo creo que sí es difícil dar una explicación a esto. Ahora sí que me oigo doble, no sé por qué. ¡Ey, qué leches! Que se oye un ruido raro, pero bueno. Sí. Bueno. Igual es de atrás, ¿eh? Pero yo debo decir que yo me hice una regresión. Yo me hice una regresión porque tengo una amiga que es psicóloga, además se dedica también aparte de que, bueno, tiene un máster en regresiones, ya se dedica a violencia de género y otras cosas, que no es lo único que hace. Y la verdad que en un momento de mi vida, sería hace 6 años, me dijo, venga, Carol, te voy a hacer una regresión. Y es muy curioso. Yo lo que puedo decir es que cuando salí de allí, pues yo salía pensando que mi inconsciente me había dado una información concreta, porque eso de que yo estuviese viendo mi pasado tampoco, no sé si me encajaba mucho. Lo que sí que puedo decir es que esas imágenes, y esto no me ha pasado con ningún sueño, me quedaron mucho más marcadas, y la historia mucho más marcada que cualquier otra cosa que me hayan hecho en mi vida. Es decir, fue como si de repente en mi mente estuviese recordando algo que me ha pasado y que me dejaba igual de marcada emocionalmente como si lo hubiese vivido. Llámalo que fue el proceso de transición, porque sí, al final también te hacen pasar por una relajación, bla, bla, bla. Pero sí que eso me pareció súper chocante, y siempre lo comento con esta amiga mía, porque yo creo que tú la conoces, ¿no, Juan Carlos? A Carmen. Sí. Alegre. Porque ella se reía y decía, bueno, vale, pues tú tienes dudas, es tu inconsciente. Pues muy bien, Carol, si tú crees que es tu inconsciente, perfecto. Pero es curioso que el proceso y lo que ves, pues cuanto menos es mucho más vívido y mucho más intenso que un sueño. Y los casos que hay algunos, como el que has comentado, pero hay otros también en Estados Unidos, que quizá la cercanía con otras zonas no era tanta, y son también espectaculares. Yo me planteo si pues a veces hay una información, que de alguna manera la información está ahí, y en el momento del nacimiento, no sé, quizá esa información resuena de tal manera que esa persona la adopta como suya. Pero la absorbe. Pero no lo podemos saber, pero hay casos, a mí me parece que recogidos, que son extraordinarios. No podemos explicarlos, pero algunos son extraordinarios. Mira, perdona. ¿Has intentado interactuar esa regresión con la vida real? ¿Buscar lo que viste? Es que claro, lo que yo vi fue a finales del siglo XVIII y en Inglaterra, con lo cual buscarlo no... Sí que busqué una figura porque yo veía el entierro, me vi de pequeñita, empecé de pequeñita, yo recorrí toda mi vida, supuestamente, o mi inconsciente me hizo recorrer una serie de cosas inventadas, vamos, no sé. Pero el caso es que yo vi toda esa vida y empezaba de pequeñita, y lo primero que veía era que yo iba de mi padre de la mano hacia una iglesia muy antigua en que había un entierro y era el de mi madre. Y recordaba cómo iba vestido el cura, que no es como iban los de ahora, y sí que me puse a buscar una pieza en el cuello que llevaba, a ver cómo se llamaba. Sí que la encontré, pero claro, pues también puedo haberlo visto a lo largo de mi vida. Claro, es que el sesgo de ese conocimiento o esa imagen que tienes por alguna película, vete a saber, y que al final puede ser como un sueño, que al final tú te relajas, vas entrando en ese proceso, te dicen que sí puedes visualizar algo, y es verdad que el cerebro tiene una tendencia a, si tú no estás viendo nada, o te dicen pon la mente en blanco, y le dices, ¿qué ves? El cerebro es como la inteligencia artificial, de hecho hace lo mismo, por eso se inventa cosas, porque tiene la necesidad de llenar los huecos vacíos. Los huecos, correcto. Llenas los huecos igual que hace la inteligencia artificial, pues dicen las alucinaciones de la IA. Sí, pues las tienen porque hacen lo mismo que el cerebro. Si te falta información, el cerebro se la inventa. Si dices pon la mente en blanco durante 2 horas,
buscará información y te la puede hacer ver tan real como quieras. De hecho, hay gente que, por ejemplo, cuando con determinadas enfermedades ven cosas que no han ocurrido. Y no estoy hablando de esquizofrenia, ¿no? Hay otras como el síndrome de Korsakoff, por daños cerebrales, que como les falla la memoria, se inventa recuerdos y para la gente esos recuerdos son reales, no son ensoñaciones. No son ensoñaciones. Entonces, pero yo es una experiencia que a mí, yo reconozco que me marcó mucho. Me marcó mucho. Hay algunos científicos que dicen que, por ejemplo, no vemos todo aquello que vemos con los ojos, que no sé cuál es el tanto por ciento, lo inventa el mismo cerebro para recomponer la imagen. Sí. O sea, el cerebro es un órgano que es increíble y no me extraña que, por ejemplo, los ejércitos lo hayan utilizado también para intentar dominar el mundo, ¿no? Hitler fue uno de ellos que estudió el comportamiento humano y la telepatía para dominar el mundo, ¿no? Teníamos también, por ejemplo, al ángel de la muerte, Joseph Mengele. Joseph Mengele, que trabajaba con gemelos, sobre todo, y con niños, para descubrir los cambios de la mente que producía, incluso el cambio del color del ojo humano echando lejía en los ojos. Es terrible cuando la ciencia se aparta para entrar dentro del demonio de la investigación, ¿no? Para ver estas cosas. Pero claro, yo creo que falta todavía mucho para descubrir el cerebro y uno de los motivos que me da a pensar eso es, por ejemplo, la congelación de cabezas. Porque, bueno, tenemos el Walt Disney congelado, pero también se están congelando cabezas para hacer posibles trasplantes de cerebro, ¿no? Pero bueno, no sé si llegará el ser humano a ver todo esto. No lo sé. No, sabes que se han hecho esos experimentos, algunos de ellos muy macabros, con ciertas, con una sustancia, un líquido con sustancias biodisponibles, factores de crecimiento, que había conseguido reanimar ciertas funciones muy básicas, muy basales en cabezas de cerdo. Bueno, claro, que ya estaban muertas, entonces ya es diferente, pero quién sabe. Lo que sí que habías dicho antes, David, es cierto, ¿eh? La IA sí, con inteligencia artificial sí que se ha conseguido hacer imágenes de pensamientos, incluso que da bastante miedo porque bastante acertado, con lo cual a mí, yo cuando estaba viendo ese experimento y las imágenes se comparan de lo que estaban pensando y lo que dedujo la máquina en función del electroencefalograma, la resonancia magnética, que eran resonancias magnéticas, a mí me recordó a la película de, ¿cómo se llama esta película? Que leían el pensamiento, ¿os acordáis? ¿Os acordáis cuál era? Que tenían que poner la mente, no recuerdo ahora el título de la película, pero que al final, si la IA sigue de esta manera, no sé si será capaz de leer nuestras emociones profundas o esos pensamientos más profundos que no están a nivel de neocórtex, pero bueno, pues ya está avanzando, pero que muy mucho. ¿Se podría clonar un cerebro? En este momento no, pero te imaginas de aquí a lo mejor 150 años, si hemos sobrevivido, que lo dudo. Pues al nivel que estamos, claro, el límite de la vida está establecido actualmente con conocimiento, o sea, lo que es la vida y la muerte con conocimientos de hace casi un siglo. Lo que es, por ejemplo, la muerte, cuando tienes un infarto, que te dicen, haz la reanimación durante 20 minutos, porque si no estás muerto. Si no te han conseguido reanimar, estás muerto. Pues bueno, hay quien en algunos centros y a nivel más experimental, pues te pueden estar haciendo RCP con determinadas sustancias durante 5 horas y entonces te reaniman. Entonces ya no estás muerto. Entonces, claro, ese límite y lo que habéis dicho de estos casos que se ha visto, que no solamente en minutos, es que en algunos casos incluso una hora, que después de fallecido había actividad cerebral. Bueno, pues hay descubrimientos que están moviendo la definición o incluso la frontera entre la vida y la muerte. Y de aquí quizá 50 años habrá gente que se estará sorprendiendo de decir, ¿y cómo no hacían nada por esta persona si aún se la podría reanimar? O estaban podemos poner un factor de crecimiento por infusión, que no sé qué. Claro, esto ya es ciencia ficción, pero la ciencia va un poco por ahí. Bueno, hay experimentos con canes, con perros, que los han revuelto de la vida.
Pasa que en el ser humano todavía no se ha practicado, pero se ha devuelto animales de la muerte, ¿eh? Tú imagina, David, a saber en algunos sitios lo que se está haciendo. Esto no. Sí, no, claro. Sí, claro. Las normativas no son iguales en todos los países sobre el cumplimiento de la vida y eso y los experimentos. Pero sí, es verdad que cada país. No, eso es terrible. Pero de todas maneras es verdad que es terrible, o sea. Bueno, el caso dibujando la línea entre la vida y la muerte. Yo no sé si eso es terrible, pero tú imagínate, si de aquí 100 años, pues eso se ha movido hasta un punto que se puede recuperar a gente que ahora estaba muerta. Sí, posiblemente. A ver, como dicen mucha gente, ahora es imposible, pero por ejemplo un cerebro, o sea, un encéfalo, o sea, la masa encefálica no deja de ser un órgano más. Claro, el problema por ejemplo, de realizar un trasplante es la cantidad de miles o millones de interconexiones eléctricas, digamos, o sea, de células nerviosas que tiene. O sea, ahora es imposible, pero no es imposible porque digas, es que eso no se puede hacer. No se puede hacer porque técnicamente todavía no se puede hacer. Pero al igual que, por ejemplo, se realizan ciertos trasplantes, por ejemplo, como hígado, riñones, corazón, pulmones, hasta esófagos, o sea, laringes, de todo. El día de mañana, claro, es lo que tú dices, o sea, el día de mañana a X años que empiecen a trabajar o sea, a tener un conocimiento total y decir, a ver, si es que solamente necesitamos cortar en el punto tal que es donde menos conexiones hay. ¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que el límite actualmente es que las neuronas no se regeneran. Son unas células que cuando maduran no se regeneran. Por eso una lesión cerebral es una lesión cerebral. Claro. Entonces, a nivel de conexiones, tú puedes coger por la zona del tallo cerebral y decir, bueno, pues al final, de hecho, ya hay casos que se están consiguiendo puentear, es verdad que con tecnología, pero se está consiguiendo puentear espaldas que hasta ahora pues estaba el nervio seccionado, pues no se podía hacer. Pero claro, el problema es que cuando una neurona muere, actualmente eso no se puede regenerar, porque son células que maduran y que ya al menos actualmente no hay la posibilidad de recuperarlas. Claro. Esto es que hasta ahora se tiene como conocimiento. Eso es claro, porque es la alimentación tanto del riego como el sistema eléctrico. O sea, la función no se puede perder ni una ni la otra por un tiempo limitado. Claro, que eso básicamente es el límite que tenemos hoy en día a la hora de la reanimación, ¿no? Claro. Pero que ya digo que en cierto momento pues pueden llegar incluso a hacer algún tipo de tratamientos y demás, que ya digo, ahora mismo es eso, como se llama, ciencia ficción, pero no deja de ser eso, ficción, o sea, ciencia que todavía no se ha desarrollado, pero que posiblemente... Yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que sí, si no acordaos de la oveja Dolly, ¿eh? Acordaos de la oveja Dolly. Sí, que en aquel momento, ¿te acuerdas lo que fue? Una clonación en todas reglas. En todas reglas, sí. Lo que pasa es que, bueno, ya fue donde descubrieron que el uso de una célula, por ejemplo, una serie de células con una edad X, no da lugar a un resultado de nacimiento desde cero, sino a partir del contador de la célula donante. Ese es el principal problema que tuvieron con la oveja Dolly. O sea, que con 3 años ya parecía que tenía 14, 15 años de una oveja. Claro, tuvo un envejecimiento prematuro, pero era porque ya había nacido adulta, digamos. O sea, sus células, o sea, era un becerro pequeñito, pero en realidad era una cría, pero en realidad sus células, la información que tenía era una célula de adulto. Pero bueno, que es la evolución que, o sea, bueno, son ciertos aciertos, ciertos errores que dan lugar a nuevos campos. Nuevas evoluciones en la investigación. Claro, voy a meterme bajo un plano de mi ignorancia total, ¿no? Nosotros estamos hablando de células muertas y si por ejemplo, imaginaos, hablo por hablar, o sea, no entiendo nada. Imaginaos que alguien tiene un tumor cerebral, esa persona está viva y se le pudiera hacer, antes de que murieran las células, como bien ha dicho Caro, intentar hacer un trasplante, imaginaos, cerebral, porque todavía, digamos que las células de la persona
que tiene esa enfermedad, las células están vivas. Intentar empalmar desde el punto donde los puntos, o sea, donde la electricidad todavía, por decirlo de una manera, donde esos puntos, los nervios menos afectada, podría haber en algún momento pensar que podía ser de esta manera, o sea, no ahora, sino me refiero, como está diciendo Caro, en 100 años. Claro, si quizás hiciera ese trasplante, hablo por hablar, o sea, quizás tienes una burrada inmensamente estás elucubrando. Oh, sí, exactamente, o sea, no, pasa que estoy cogiendo información de aquí a allá y le estoy dando vueltas, ¿no? Y intentar en vez de hacer un trasplante, ya que la célula está muerta, que no se puede regenerar, si se cogieran vivas, si se pusiera un trasplante como el de hígado, como el de corazón, como hemos estado hablando aquí, a lo mejor podría ser factible, no sé, estoy diciendo una burrada, pero estoy... ¿Y de quién sería la conciencia? Una pregunta, Ese es el problema. Frankenstein, estamos como en Frankenstein. Claro. Hay una... ¿Dónde está la conciencia? Gustavo. Hay una cosa que ya en la época de Hitler ya se habían experimentado trasplantes de cerebros y eso nadie lo dice, como de otras partes del cuerpo, ya se ha experimentado y eso, Carol, como experta en farmacia o en farmacia, hay medicamentos que ya pueden curar muchas enfermedades actualmente. Lo que pasa que hay que esperar un tiempo de 5 o 10 años en sacarlo al mercado. Pero si pudiéramos ya usarlas pronto, porque el COVID enseguida se probó. Para el COVID no hubo ninguna legislación que prohíba probar el medicamento. En cambio, hay pastillas, hay medicamentos para el cáncer, para trasplantes, que tendremos que esperar 10, 15 años para probarlo. Y hay médicos y científicos que están diciendo lo contrario, que ya se ha probado durante 4 o 5 años y ya se podría probar con voluntarios, porque hay casos de pastillas que ya se están probando en voluntarios y en cárceles. En muchas cárceles de Asia se están probando medicamentos fabricados en Estados Unidos, en Londres, y dan buenos resultados, pero no salen al público. Tenemos que esperar un tiempo. ¿Por qué tenemos que esperar un tiempo si ya hay buenos resultados? Pero es que no sé a qué te refieres, Gustavo. A ver, yo creo... ¿Para qué? ¿Para qué? No, por ejemplo, trasplantes. Si ya se hizo en la época de Hitler, ya se hicieron experimentos que me sale la palabra. Bueno, se hicieron experimentos de muchos trasplantes, de muchos órganos, ¿no? Pero que ahora están diciendo que se están haciendo ahora, pero ya en la Segunda Guerra Mundial ya se practicaron esos trasplantes y algunos con buenos beneficios, otros no, otros fueron fracasos. Eran trasplantes de monos a perros y de monos a humanos, y eso lo hizo Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Bueno, eran experimentos, siempre experimentos. Bueno. Ahí habría que hablar, porque en los campos de concentración no se hacían con monos, no, se hacían trasplantes con humanos, claro, y experimentos con humanos, ¿no? Y hay constancia, hay escritos, hay libros que hablan de esos experimentos inhumanos que se hacían a los que estaban en los campos de concentración, ¿no? Que ahora, a ver, ¿cuántas pastillas hay actualmente ahora en el mercado que se hicieron en la época de Hitler? Montón. Y ya sabemos las marcas, ya sabemos las empresas que han estado experimentando con judíos, etcétera. Claro. Sí. Pero trasplante, vamos a ver, el trasplante el problema no es que tú cojas un órgano y lo pongas en otro sitio. Eso cualquier cirujano avezado en trasplantes te lo hace, el problema es el rechazo. Sí, bueno. Tratar el rechazo es lo que ha costado mucho tiempo sin que el tratamiento utilizado tenga
consecuencias importantes para el paciente, porque al final el rechazo, lo que hace tu cuerpo, tu propio sistema inmunitario, es decir que ese órgano no lo quiere porque no es suyo, porque no ha nacido con él. Entonces, eso sí que ha sido una evolución importante para conseguir bajar el efecto del sistema inmunitario, que sí que es, eso sí que es el gran desconocido y sigue siendo un gran desconocido porque es muy complejo. Entonces, hay cosas que se necesitan años de investigación porque básicamente los sistemas contra los cuales hay que luchar todavía se conocen muy mal. El sistema inmunitario no se conoce bien todavía. Entonces, desarrollar cosas para luchar contra temas del sistema inmunitario, pues es difícil porque primero necesitas conocerlo muy bien. Y es un sistema tan caótico el sistema inmunitario, que coges una pieza de aquí y se te desorganiza por allá, que en cuanto introduces cualquier piececita para controlarlo, muchas veces las consecuencias son tremendas y se va con muchísimo cuidado. Y esto se ha visto en muchísimas enfermedades de carácter autoinmune, en oncología, entonces no es nada fácil. Yo cuando se habla de que hay medicamentos que ya pueden curar todo, por ejemplo, hay una frase muy típica, el cáncer se puede curar con una pastilla cualquiera, pero sí, la diferencia entre un tumor y otro es como entre una hormiga y un elefante. Entonces hay frases muy frecuentes que para los que tenemos además familiares con cáncer son incluso dolorosas porque pueden hacer pensar a esa persona que no se le está dando lo que tiene que recibir. O sea, no, actualmente no hay una curación para el cáncer. Hay miles de cánceres diferentes y un cáncer es, comparado con el otro, lo que una hormiga a un elefante. Y lo que tú darías a una hormiga no se lo darías a un elefante. Entonces, hay muchísima investigación detrás y no solamente privada, sino también pública. El Hospital Clínico ha desarrollado una CAR-T para diferentes tipos de linfoma muy graves y la están recetando ellos, ¿eh? Quiero decir que es del Hospital Clínico. Es que la investigación llega hasta donde llega y el conocimiento también. Y hay enfermedades que lamentablemente son... es que el cáncer es de verdad muy complejo. Muy complejo. Sí. Es que cuando ves cómo se comporta una célula cancerígena, ves con lo fácil que muchas veces se asegura es como un alien para conseguir trasladarse a zonas distantes, conseguir cambiarlo todo para recibir el medicamento, alimento, conseguir camuflarse de tu propio sistema inmunitario. Es que yo, que he trabajado mucho tiempo en cáncer, es que es muy complejo. Yo antes decía, es que es como un puñetero alien dentro de ti, porque además... Sí. Entonces, es difícil la investigación. Hay cosas que sí que se pueden curar, como pues se ha hecho con la hepatitis C o con la hepatitis D, pero hay cosas que son tan complejas que actualmente no hay conocimiento suficiente. Es que no lo hay, ni siquiera. Pero ocurre, David, un inciso. Ocurre una cosa, Carol, que estaba comentando Gustavo. Lo de los tratamientos, sí, vale. Sacaron las vacunas de prisa y corriendo sin cumplir los tiempos del COVID. Pero ahora se están viendo los resultados de no haber esperado los efectos secundarios de estas vacunas. En AstraZeneca, en las de AstraZeneca. Claro, sí, pero ya es una. Ya se veían en los de AstraZeneca. Yo, de hecho, yo dije que yo no me ponía la de AstraZeneca. Y vamos, si me hubiesen dicho que ese día que me te tocaba ponerme me iba a ser la de AstraZeneca, me hubiese ido a mi casa y no me la hubiese puesto. Ya está. Es así, pero porque en los ensayos que publicaron ya aparecieron una serie de efectos adversos que yo decía, bueno, yo esto no me lo pondría. Ahora, en cualquier situación de riesgo, todo es beneficio-riesgo. Es beneficio-riesgo. Entonces tienes que calcular. No hay nada inocuo, nada. Nada absolutamente. La aspirina es el medicamento que más personas mata en el mundo. No hay nada inocuo. Entonces tienes que mirar beneficio-riesgo. ¿Cuántas vidas voy a salvar con respecto a los efectos secundarios que yo sé que van a haber? Que puede producir, claro. Ya está. Y eso es lo que el médico tiene que valorar y la persona si se lo quiere poner. Pero, hombre, de AstraZeneca, yo debo reconocer, yo dije, yo esta AstraZeneca no me la hubiese puesto y vamos, que no me la puse. Me puse otra, pero no la de AstraZeneca. Sí se han hecho experimentos en humanos, por ejemplo, en el tema de trasplantes se intentó introducir partes del cerdo porque es lo más parecido al cuerpo humano y se hicieron trasplantes de corazón, de riñón, de hígado, de cerdos a humanos, ¿eh? Y sí se han hecho experimentos. Lo que pasa después, por lo que ha dicho Carol,
la inmunología y el tema del rechazo era de un 80 o un 90%. Entonces, claro, era inviable. Ahora ya hay aparatos biónicos. Tenemos, por ejemplo, corazones biónicos, corazones mecánicos. Se están consiguiendo órganos. El ser humano va de lo que es la biología al mecanismo mecánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que nos acabarán sustituyendo por brazos, piernas, la espalda. Ya hay aparatos para que los inválidos puedan caminar, ya existen. Son muy pesados, son muy caros y no se pueden sacar al mercado, pero ya existe esa tecnología. Pero bueno, y también a nivel, por ejemplo, de clonaciones, se están haciendo experimentos con elefantes y mamuts para volver a regresar al mamut a nuestros tiempos. Y se están haciendo experimentos de todo tipo. El problema es dos cosas. Es que no se invierte en técnicos, no se invierte en técnicos ni en tecnología, y vamos como pañales. Vamos como pañales. Y aquí, por ejemplo, en nuestro país, como queráis llamarlo, es que se tienen que ir a otro país porque aquí no se sienten valorados, porque ves médicos, ves forenses, ves incluso arqueólogos en cadenas de producción de coches o de fábrica de caramelos, como quieras llamarle, porque no valoran su trabajo. ¿Vale? Y eso es muy grave, porque estamos perdiendo la esencia y la posibilidad de ser humanamente mucho mejor, gracias a los experimentos humanos, gracias a muchas cosas que se han hecho en biología y en medicina. Antes el ser humano moría a los 25 o 30 años, hemos pasado a morir a los 100. Algo hemos hecho bien, ¿vale? Algo hemos hecho bien. Lo único es que, bueno, hay que explicarlo, hay que entenderlo y saber que la medicina no va tan rápido como la tecnología. Hasta que no consigamos alinear esas dos líneas, iremos atrasados en todo. Ojalá, yo hubo un programa ¿os acordáis de Los Cazadores de Mitos? El programa Los Cazadores de Mitos, había el rubio aquel que hizo un programa sobre eso, sobre la biología humana y cómo cambiaban de cuerpo a base de trasplantes y el ser humano podía llegar a los 500 años. Ojalá, y ojalá fuera verdad, pero es muy difícil hoy en día. Y chicos, tenemos que dejarlo aquí. Una ronda de palabras cada uno. Yo sé que estaríamos aquí horas, porque es un tema muy interesante, por eso he intentado sacar este tema. Una ronda cada uno y cerramos. ¿Os parece bien? ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, empiezo yo. Sí. Pues, el polémico soy yo. A ver, también han intentado clonar a personas, ¿eh? Lo que pasa es que eso no se dice. La ética, la religión y todo eso no, pero se han clonado personas. Bueno, seres humanos han intentado clonar con resultados fatídicos algunos y exitosos otros. Pero bueno, ahí dejo que los que tengan que investigar detrás mío, porque yo no soy científico ni nada de eso, pero yo lo que hago es leer mucho. Eso sí, leo mucho porque intento estar al día, ¿no? ¿Puedo decir una cosa fuera de contexto? Rápido. Sí, habla. Porque esta semana me han tocado las narices, algunas personas me han mandado correo, ¿no? Sobre la Torre Salvana. Y lo dejo ahí porque hay en Cataluña otra torre que se llama Torre Salvana, que son de los mismos dueños y que está en Gerona. Ahí lo dejo para otro programa. Mira, no lo sabía. Ya nos ponemos así. Uy. Bueno, os puedo decir solamente una cosa rápida. Mira, muy rápida. Ahí, perdonar que lo tengo aquí. Ahí está. La Torre Salvana está en Casal de la Selva, en Gerona. Por si queréis profundizar. Tomamos nota, Gustavo, para otro programa. Se mirará. Bueno. Siguiente. Sí, tú mismo. Bueno, yo mismo, mira, sobre el tema de hoy, como ha sido bastante amplio, y ya, claro, Carol ha abierto la caja de Pandora con el tema de la consciencia, ¿no? Es que es muy interesante. Claro,
no hemos tratado tanto lo que es el tema de lo que eran los viajes astrales, las proyecciones astrales y eso, no lo hemos tratado tanto, pero es que claro, ¿hasta qué punto es nuestro cerebro, la parte es mental de nuestro cerebro, o la consciencia la que trabaja, por ejemplo, en lo que es esa proyección astral? O sea, lo que vendríamos a decir que es la consciencia, nuestro espíritu, alma o elemento extra corpóreo. Ese es el tema que, bueno, pues yo llamo a investigar, porque es una de esas cosas que me pica, ¿no? Me llama a intentar buscar información y tal. Y nada más, con esto, ahí lo dejo. Bueno, Nada, pues lo dicho también. Lo que son viajes astrales para mí sigue siendo producto de la mente. Si también vamos a nivel esotérico, pues quizás alguno ha hecho algún viaje astral, que algún desdoblamiento ha hecho, pero simplemente para mí lo que son viajes astrales o incluso sueños premonitorios remotos no deja de ser producto de la mente. pues chicos, si os parece bien, la semana que viene podemos tocar este tema de viajes astrales y seguir también con este coloquio, porque es muy interesante. Ha sido uno de los programas de debate más impresionante que he visto hace tiempo. Tengo que dar las gracias a vosotros cuatro, a los cuatro grandes profesionales. Y a todos ustedes les dejamos la semana que viene aquí en Curiositas TV, en Buscadores de lo Inaudиble, y también desde el grupo Criptos, y también a nuestra amiga Carol. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene, amigos. Hablaremos de estos días astrales. Hasta luego. Saludos.